En este video te voy a enseñar cómo se repara un fuerte golpe como es el que tiene este vehículo Chevrolet Sail LTS. Voy a explicarte paso a paso las herramientas que se necesita, cómo se utilizan las herramientas y pues empezamos. Primeramente vamos a iniciar con el desmantelado. Vamos a desmantelar todas las piezas que van dentro del auto, es decir, asientos, tapicería. Vamos a tratar de identificar todos los repuestos que van a ser necesariamente cambiados. Para esto pues ayudándonos con el desmantelado, vamos desarmando y vamos revisando qué repuestos no sirven, en realidad que no se puede arreglar, que en realidad es necesariamente el cambio por motivos que el repuesto puede ser económico, por motivos de la facilidad de conseguirlo. En este caso es un Chevrolet Sail. En este caso en Ecuador es fácil conseguir repuestos de este vehículo siempre y cuando sean repuestos que no son compactos a la carrocería. Entonces, como el guardafango delantero, ese pues es fácil de conseguir, se lo puede cambiar, pero el guardafango posterior, que le conocemos también como costado, donde va la tapa de la gasolina, ese es un repuesto que va compacto a la carrocería y es un poco costoso. Entonces, a la final de cuentas se lo puede reparar. Como te digo, vamos a desmantelar, vamos a tener una organización adecuada. Es importante que cada vez que vas desmantelando debes ir etiquetando lo que desmantelas. Nosotros por lo general, es decir, si sacamos cauchos de los marcos de las puertas, los envolvemos con un masking y le ponemos cauchos puerta delantera derecha, para así el momento de instalar ganar muchísimo tiempo, y el orden pues siempre te hará facilitar el trabajo en velocidad, te hará facilitar en tener facilidad de acceso, ganándole tiempo y teniendo una mejor producción para tu taller y una entrega oportuna para el cliente. Luego, una vez desmantelado, vamos a empezar con herramientas al frío, solamente martillos, yunques, limas, trabajando todos los pequeños golpes que tienen, dándole a la estructura del carro la posición original, dándole una forma de enderezada primaria, enderezada fuerte. Vamos a ayudarnos con los portos. Esta herramienta azul que puedes ver en la puerta derecha es un gato hidráulico, pues que nos está ayudando a templar la puerta, y de paso pues vamos trabajando con los martillos y yunques. Este porto power herramienta azul que está en la puerta derecha nos está templando, haciéndonos que la estructura pues coja su posición, y mientras tanto con los martillos y yunques vamos trabajando dándole forma a las pequeñas abolladuras, logrando así cada detalle pues que tenga su posición original. Esto es un trabajo de enderezada donde lo que se necesita es paciencia. Nada puede salir bien si lo haces rápido en este tipo de trabajos. Tienes que tomarte el tiempo necesario, tienes que intentar con las herramientas necesarias. A veces cuando no se puede ya con una herramienta, como puedes ver, martillos y yunques ya no saca golpes mínimos. Vamos a empezar a pelar la lámina para luego trabajar con un spotter saca golpes. Y para limpiar la lámina, dejar la lata desnuda, utilizamos esta herramienta que nos permite dejar la lámina limpia. Otra herramienta que puedes utilizar para reparar golpes como estos es esta ventosa, que por lo general viene en los spotters. Es una ventosa neumática que no es que con una jalada nos va a dejar solucionado el problema, pero nos ayuda a regresar golpes grandes que se los puede dejar una forma ya parecida a lo original para luego continuar trabajando. Es decir, esto sería una etapa preparatoria para que pueda ser luego detallado con más técnicas artesanales, con más técnicas, como vas a poder ver. Pues en este caso desmantelamos este costado, lo sacamos desde la carrocería una vez que ya estaba dado forma con las ventosas, y lo trabajamos minuciosamente independientemente afuera. Trabajar afuera este repuesto te da la facilidad de sostener con yunques, de ponerlo como tú quieras, de acomodarlo, y puedas trabajar poco a poco, pedazo a pedazo, intentando desarrugar todas sus arrugas mínimas para luego volverlo a instalar y no teníamos ningún problema. Para instalarlo utilizamos una soldadora MIG en los puntos mismos que fue desengrampado. Aplicando una briseada de pintura
para luego poder limar, identificar los lugares que falta enderezar, pues lo instalamos de esta manera, con una brisada en este caso de color rojo. También en las partes internas, para que no haya oxidación, se le aplica un anticorrosivo y podríamos posteriormente trabajar la enderezada de afinada. También continuamos utilizando el Porto Power en el marco de la parabrisas del auto en la parte delantera, porque debemos ir cuadrándolo y que deba calzar sin que tenga ningún problema, y debe calzar eso perfecto, porque así, si calza perfecto, no tendrás problemas en filtraciones de agua en los parabrisas. Además que va a ser sellado, pero sin embargo, si tiene una ondulación en donde asienta el parabrisas, puedes producir que exista efectos de ingreso de agua cuando llueve. Otra herramienta que puedes utilizar para la enderezada automotriz es la soldadora MIG, que va trabajando con un gas y un alambre, que ayuda pues esto a dejar trabajos con más calidad sin señalización que haya sido soldado. Y vamos a soldar todos los problemas que tenga la carrocería, porque estos son láminas que tranquilamente se pueden soldar sin ningún inconveniente con la soldadora MIG. Esto pues ayudará a resolver todos los partidos y cuarteados. Otra manera como puedes utilizar el spotter es con esta herramienta, que nos ayuda a templar la lámina. Por lo general, paneles grandes como una puerta, cuando tiene un golpe se vuelven blandos, y esto te lo hace templar. Se vuelven blandos porque cuando tiene un golpe la lámina se estira, y esto pues lo hace regresar al puesto y la hace que la lámina quede de manera fuerte. Así enderezamos todo el carro, dejamos en primer todo el carro y le damos una briseada. Como puedes ver, eso por como negro, que está el carro como repintado leve, para poder lijar todo el carro. Ya están instalados los repuestos nuevos, el guardachoque delantero, el guardafango derecho, faros, todos los repuestos, como te decía, fáciles de conseguir. Una vez que está fondeado, lo lijamos con una lija P400, P600 y podemos pasar al proceso de pintura. Tips para pintar el carro de manera correcta: primero es utilizar materiales premium de calidad, que te darán los colores adecuados, que te darán la garantía que te dure el trabajo, que te darán el brillo que buscas. Pues por eso nosotros trabajamos con Baslac, un producto increíble que nos deja pues este brillo, como vas a poder ver en el resultado final. Necesitas pistolas de calidad que te ayuden a dejar un excelente planchado. Necesitas un técnico especializado en estos procesos. La verdad que es muy difícil conseguir técnicos que tengan este tipo de características de resultados, y pues así podrás tener después un resultado final. Posterior continuamos con la instalación y limpieza. Todas las partes que instalamos, es decir, la tapicería, todos los componentes plásticos, los vamos limpiando y los vamos instalando. Como te decía, el éxito de una instalada en tiempo óptimo se lo hace cuando tú desmantelas y tienes una excelente organización, con la señalización, con el lugar donde lo guardas, etcétera. Y este pues es el resultado que puedes apreciar de cómo llegó y cómo salió, del resultado final de la reparación de este site que llegó a Pintauto La Kennedy, que está ubicado en la 10 de agosto y Algarrobos. Realiza estos trabajos espectaculares, que cuenta con los técnicos especializados en estos tipos de trabajos. Estos mismos servicios los hacemos en nuestras 9 sucursales que tenemos en Ecuador, desde Guayaquil en Vía La Costa, en Riobamba, en Villaguano, en Salcedo, en Circunvalación y Moyambato. También estamos en Quito en 6 sucursales, desde el norte en Calderón, en el sector del Ponciano, en La Kennedy, donde se realizó este trabajo. También tenemos en el sur de Quito, en Chillogallo. También estamos en el Valle de los Chillos, en Sangolquí, y en Tumbaco. Si deseas nuestros contactos, puedes visitar nuestra página web pintauto.com.es, y próximamente, gracias al sistema de venta de franquicias, estaremos en Imbabura.